Al repasar la historia de España en los últimos 500 años, uno no deja de sorprenderse cómo un pueblo que ha rendido tan impresionantes frutos a la humanidad durante una buena parte de aquel tiempo haya podido ser tan denostado, agredido, condenado e infamado por tantos compatriotas en las dos últimas centurias. De los 193 países que hay actualmente reconocidos en el mundo, España debe ser el único que hace de su historia una razón para autodegradarse y autonegarse, un caso insólito de suicidio nacional difícilmente encontrable en una nación que tanto ha aportado a la historia universal. Algunos historiadores del siglo pasado analizaron este fenómeno insólito de desdén colectivo hacia el pasado común. Emilia Pardo Bazán y Julián Juderías fueron los pioneros en destapar la contradicción histórica instalada en el país desde los albores del siglo XIX. De ellos parte la denominación de leyenda negra. Luego vendrían nuevos trabajos de otros investigadores hasta convertirse en el día de hoy en un asunto de máxima actualidad a raíz de los estudios de la profesora Elvira Roca Barea, entre otros muchos. Lo que hace de la leyenda negra un caso especialmente llamativo no es la estigmatización sistemática con que otras potencias europeas han tratado de etiquetar a España, señalándola como una anomalía histórica dentro del espacio común. Al fin y al cabo, esos estados tuvieron que sufrir la hegemonía e influencia española a todos los niveles durante buena parte de la Edad Moderna. Su resentimiento hacia un vecino todopoderoso y dueño de medio mundo era perfectamente justificable. Lo realmente inaudito es que el relato antiespañol, hilvanado minuciosamente a través de los años fuera de nuestras fronteras y cimentado con todo un arsenal de infamias, haya calado de tal manera entre los españoles, quienes no solamente lo admiten, sino que lo propagan con furibunda convicción. La influencia francesa en el siglo XVIII fue un acicate innegable para la consolidación del discurso hispanófobo en una época en que el esplendor ibérico empezaba a declinar. La Guerra de la Independencia a comienzos del XIX supuso la tumba definitiva del orgullo hacia el pasado patrio. A partir de entonces y prácticamente hasta la actualidad, muchos intelectuales e incluso profesores de universidad han hecho suyo el discurso oprobioso español, añadiendo nuevos ingredientes de la propia cosecha en un ejercicio de acomplejamiento nacional ciertamente sorprendente. El tópico de España como país fallido, poseedor de una historia nefasta llena de curas, inquisiciones, incultura, barbarie, cainismo, guerra civilista e incapaz de todo progreso a causa de nuestro dudoso ADN, por comparación al resto de naciones civilizadas cuyo pasado se considera normal, no importa lo mucho o poco que hayan aportado al mundo las matanzas y guerras que hayan ocasionado dentro y fuera de sus fronteras, ha arraigado de tal manera en el imaginario colectivo que es muy difícil cambiar el argumento para situarlo en un plano racional, real y objetivo, máxime cuando la literatura y el cine de aquí y de fuera se han encargado de azuzar a los cuatro vientos toda la panoplia de la hispanofobia que recoge el manual. Si el siglo XIX tiene gran parte de culpa de que hayamos hecho nuestra esta gran mentira, para los hombres y mujeres de finales del XX y no digamos del XXI, supuestamente alfabetizados y en muchos casos leídos, viajados y estudiados, no hay justificación posible para seguir sosteniendo estúpidamente esta farsa autoimpuesta. Y no se trata, querido oyente, de chauvinismo patriotero ni de negar la parte de responsabilidad que nos toca. Es simplemente encarar una verdad insistentemente ocultada y tergiversada que nos sirva de pantalla para defendernos ante el mundo, España incluida, de tantos ataques gratuitos de los que por una tremenda injusticia histórica seguimos siendo objeto. Esto es Súbeda Historia, comenzamos.
Vamos a dedicar los próximos minutos a bucear en la vida y obra de 3 hombres del siglo XVI que contribuyeron, cada cual desde su ámbito, a moldear esa Úbeda renacentista que hoy hemos heredado. Sin perjuicio de que en futuras entregas podamos tratar otras importantes personalidades, he creído prudente no ir más allá de estos 3 personajes dado el espacio asignado al programa. Lógicamente, apenas una hora no es tiempo suficiente para trazar el perfil de tan egregias figuras, si bien, como ya sabe el oyente, no es pretensión de este audio entrar en profundidades sobre los temas abordados, sino esbozar la silueta de los acontecimientos clave en la historia de la ciudad, para que todo aquel que sienta curiosidad pueda tener una idea global de su pasado e investigar, si es que siente la necesidad, algún aspecto que le resulte especialmente interesante. Son las personas quienes construyen la historia. Somos nosotros, hombres y mujeres, los que le damos forma y escribimos sus páginas, los únicos responsables de lo bueno y lo malo que dejamos a nuestro paso. Los siglos anteriores solo nos muestran algunos nombres, bosquejos de biografías que solo se detienen en los pormenores más singulares, aquellos que los hacen merecedores de inmortalizarse en los legajos de archivo, muy pocos sobre cuestiones personales, escasas semblanzas fisonómicas y psicológicas, y casi nada de su pensamiento más íntimo. Es por ello, y a falta de otras referencias, que tenemos que apoyarnos en su legado, el material o el intelectual, en su labor profesional o en su plasmación física en forma de construcciones monumentales, y de ahí rellenar los huecos que faltan. Son muchas las personalidades que conforman la Úbeda del 500, y de entre ellas destacan muy especialmente Andrés de Vandelvira, el cantero que cambió la faz de la ciudad, imprimiéndole a través de la piedra caliza una sonrisa perdurable. Empezaremos nuestro relato con él. A continuación nos detendremos en la figura de Juan Vázquez de Molina, figura importante en la corte de Carlos V y cuya impronta en Úbeda quedará patente en el Palacio de las Cadenas, hoy sede del Ayuntamiento, y terminaremos con el obispo Diego de los Cobos, el que fuera sobrino del comendador Francisco de los Cobos. A él le debemos el aliento promotor que hizo erigir por mano de Vandelvira el Hospital de Santiago. Estos 3 hombres serán el argumento de nuestro programa de hoy. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero baste nuestro pequeño tributo a los 3 ilustres para al menos ejemplificar a través de su obra un período clave en el devenir ubetense y representar en su nombre a aquellos otros merecedores también de los más altos reconocimientos. Una vez más, pido disculpas si dejo en el tintero, como seguro ocurrirá, aspectos esenciales o no sé expresar con el rigor adecuado algunas particularidades de estos a quienes osadamente pretendo rescatar de su Parnaso renacentista. Capítulo 19, vamos a ello. Según la Real Academia de la Historia, fuente fundamental donde vamos a basarnos para el desarrollo de este audio, el origen familiar y social del arquitecto Andrés de Vandelvira está lleno de conjeturas. Ya solo el apellido es objeto de controversia, ya que para algunos pudiera tener ascendencia flamenca, Vander, y otros se inclinan por un origen español, asociado al nombre de Juan el de Elvira. En cualquier caso, su lugar de nacimiento fue la ciudad de Alcaraz, en la provincia de Albacete. Durante mucho tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, se creía que era hijo de un tal Pedro de Vandelvira, que había trabajado en la Catedral de Jaén, pero hoy se considera a este Pedro un personaje imaginario, cuya confusión con el nombre de Andrés sirvió de base para la leyenda ideada por algunos académicos de la Ilustración, según la cual dicho Pedro visitó Italia y hasta llegó a conocer a Miguel Ángel para ser enseguida repescado por el secretario del emperador Carlos V, Francisco de los Cobos, y emplearlo en las obras planificadas por él en Úbeda. Deshecha la fábula, no deja de tener gran interés dado el relieve de sus inventores por cuanto supone de andamiaje para justificar la valía de la arquitectura vandelviriana. El primer dato concluyente de su biografía lo encontramos en 1523, cuando con apenas 18 años estaba realizando tareas modestas como cantero en Alcaraz. Se supone que tendría algún pariente ya en la profesión, pues en 1537 aparece un Juan de Vandelvira recomendado por la Orden de Santiago para trabajar en unas obras en la comarca de Segura de la Sierra.
En los 5 años siguientes, el joven Andrés ya está realizando tareas en las iglesias locales, el convento de San Francisco y la iglesia de San Ignacio. Pero el impulso definitivo será el contrato que le une al maestro cantero de Alcaraz, Francisco de Luna. Juntos intervendrán en la obra de San Ignacio y poco después, en 1529, ambos se dirigen al convento de Uclés, en Cuenca, que era la sede principal de la Orden de Santiago, para emprender nuevas reformas. Aunque la relación con Luna no es buena, esto no le impide formarse junto al maestro y contraer matrimonio con su hija Luisa. Vandelvira siempre tendrá hacia su familia política un gran respeto. Será en Uclés donde Andrés tome conocimiento del arte renacentista, el conocido como plateresco en España, y adquiera los rudimentos de su elegante lenguaje plástico. A partir de la década de 1530 empezarán sus incursiones por la provincia de Jaén, tierra donde echará raíces y permanecerá hasta su muerte. Hacia 1533 se instala con su mujer, Luisa de Luna, en Villacarrillo, localidad perteneciente a la archidiócesis de Toledo, aún estando en territorio jiennense. Será aquí, en Villacarrillo, donde nazcan la mayor parte de sus 7 hijos y donde adquirirá una buena cantidad de propiedades. Interviene en la iglesia parroquial de la Asunción. Por esas fechas, la Orden de Santiago emprende una activa política de renovación urbana en los pequeños núcleos de la Sierra de Segura, Orcera, Hornos y Segura. Veremos a Vandelvira, a través de su mentor Luna, trabajar en proyectos de templos parroquiales como el de Orcera. Será en 1537 cuando el todopoderoso secretario del emperador, Francisco de los Cobos, llame a su puerta. El ubetense quiere llevar a cabo un ambicioso plan constructivo en su ciudad natal para dejar en ella una huella imborrable: universidad, hospital, iglesia y un palacio para él, que aunque no cumplido en su totalidad, iba a dejar la impronta y la vía señalada para la transformación de la Úbeda medieval en la admirada ciudad renacentista que es hoy, declarada junto con Baeza Patrimonio de la Humanidad. Además, el influyente Cobos, caballero santiaguista asimismo, compraba las cercanas villas de Sabiote y Canena a la Orden de Calatrava. Igualmente, conseguía del arzobispado de Toledo el título de adelantado de Cazorla, con su correspondiente dominio sobre la villa y su entorno en la sierra del mismo nombre, como ya vimos en el episodio dedicado a su figura. Una amplia empresa constructora se vislumbraba bajo el poder del riquísimo comendador, a cuyo reclamo acudirían tanto los buenos maestros establecidos en la comarca como otros de fuera. Esta será la ocasión de Andrés de Vandelvira, que desde Villacarrillo se acercó a Sabiote, donde estaba en 1534, y a Úbeda, donde en 1536 conseguía la adjudicación de la obra de la Capilla del Salvador, el templo funerario de Cobos, diseñado por Diego de Siloé, aunque es posible que poco antes o al mismo tiempo tuviera otros encargos, tal vez en el claustro e iglesia del convento de Santa Clara, donde una portada interior del claustro y la bóveda del coro de la iglesia concuerdan con ese primer estilo vandelviriano. Este será el punto de inflexión en la carrera del arquitecto. El contacto con Diego de Siloé enriquecerá notablemente su conocimiento del lenguaje renacentista del plateresco, dotándole de nuevos y mejores recursos que le llevan a una estilización más acabada de las formas del clasicismo en boga. No hay más que echar un vistazo a la sacristía del Salvador, con su sistema de arcos superpuestos y las características bóvedas vaídas que ya no abandonará en toda su producción, por no hablar de la decoración plástica a base de telamones y cariátides, o las figuras de profetas y sibilas emanadas del genio escultórico de Esteban Jamete. A partir del Salvador se suceden vertiginosamente los encargos, primero en la órbita de la familia Cobos, por medio de su hombre de confianza,